tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos ante lo que probablemente es una de las mayores eh, decepciones de lo que fue esta pasada Champions. Un Madrid que se arrastró, un Madrid que no supo dar respuesta ante un muy buen Arsenal, que evidentemente nos cayó todos la boca. Porque ¿quién imaginaba este equipo de Arteta metido en semifinales antes de que empezara el torneo? Bueno, un equipo bastante serio, la verdad, quedado de segundo lugar en la tabla de posiciones, pero ¿quién coño se imaginaba que iba a estar este equipo metido entre los mejores 4 equipos del certamen? Entonces, evidentemente, ya están definidas ambas semifinales. Por un lado está el Paris Saint-Germain, que vuelve a una semi de Champions y va a enfrentarse. Por cierto, es el segundo año consecutivo que el PSG llega a una semi de Champions. Ya lo había hecho el año pasado, pero había quedado eliminado contra el Dortmund, quien terminó clasificándose a la final de ese año. Entonces, PSG se enfrenta una vez más a sus fantasmas, que es evidentemente ver si puede conseguir alcanzar otra final de Champions como lo hizo en 2020. Arsenal, por otro lado, desde el 2006 no llega a esta final. La última, ambos equipos perdieron sus finales respectivamente en el 2006 y en el 2020. Pues nada, ver qué va a suceder, ver qué va a pasar. Está muy importante, muy interesante lo que vaya a dejar el partido de, eh, digamos, el partido que va a suceder entre Arsenal y Paris Saint-Germain. Creo que allí va a dejar un muy interesante resultado. Quien sea que pase va a ser sin duda alguna pues bien llamativo, porque son equipos que de repente no los teníamos en el radar antes de empezar la Champions de este año. Y por otro lado está el Barça, que se juega la posibilidad de volver a jugar en la final. Y la última vez que llegó a una final de Champions obviamente fue en el año 2015, ya estamos hablando de 10 años. Le había ganado el señor Luis Enrique, quien también se está jugando el pase a la final, que fue precisamente hace 10 años con el Barcelona, dirigiendo el equipo Malograna, en donde consiguió la Champions, la quinta de ese equipo, en aquel año maravilloso con Neymar, Messi, Suárez, todo el equipo. Entonces va a estar muy interesante cómo se va a formar y cómo va a terminar todo, digamos, en esa semifinal. Yo creo que siento, muchachos, que va a ser un partido bastante interesante el de Inter-Barça. Inter se vuelve a jugar la posibilidad de llegar a una final de Champions. No hace mucho lo hizo. Fue en el año 2020. Soy malísimo con esto. 2023 fue la última vez que el Inter llegó a una final de Champions. Se enfrentó al Manchester City en aquella final y perdió con un solitario gol del señor Rodri, lo que terminó siendo la primera Champions, por supuesto, del equipo de Manchester. Y el Inter, la última vez que ganó una Champions fue en el año 2010, aquella final en el Bernabéu, que se enfrentaron con el Bayern Múnich, bueno, vencieron al Bayern. Aquella final fue muy importante porque el equipo estaba siendo dirigido por Mourinho y muy interesante porque entonces terminó jugando y terminó ganando el torneo en lo que iba a ser su casa por los próximos años, ya que Mourinho iba a llegar después del Real Madrid. Y esa fue la última vez que el equipo italiano logró consagrarse campeón. Hace ya bastante tiempo, estamos hablando aproximadamente de unos 15 años desde que el Inter quedó campeón de la Champions. Entonces la verdad que está muy interesante. O sea, vamos a ver o un nuevo ganador, ya sea Arsenal o PSG de un lado, o un viejo conocido del certamen que ya han pasado una década o más de una década sin que estos equipos logren coronarse campeón. Entonces va a estar muy interesante cómo se mueva todo. Muy pendientes entonces de lo que vaya a pasar en ambas semifinales.